Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a aprender a determinar o a trabajar con los planos cristalográficos en una red de Bravais, ¿vale? Vamos a aprender dos cosas. La primera es a determinar los índices de Miller de un plano que esté dibujado en una celdilla unidad como la que vemos aquí, como por ejemplo el dibujo de este plano que representaría el plano 1, 1, 0, o este de aquí que representaría el 1, 0, 0, o este otro plano que sería el 1, menos 1, 0, con el signo negativo puesto arriba, el plano 1, 1, 1, o finalmente un plano 1, 3, 1. Luego, por otro lado, también vamos a aprender a dibujar planos a partir de los índices de Miller. Vale, para ello, lo primero que tenemos que hacer es seguir las siguientes pautas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si el plano pasa por el origen de coordenadas, hay que trasladar este plano o escoger un nuevo origen de coordenadas por donde el plano no pase. El segundo paso es, el plano puede tener dos posibilidades, o corta o es paralelo a cada uno de los tres ejes de coordenadas, x, y y z. Hay que determinar la distancia desde el origen de coordenadas a la intersección con cada eje. Si es paralelo, por supuesto, la intersección será en el infinito. 3. Se escriben los recíprocos de cada uno de los tres valores. Este paso es muy importante. 4. Si al obtener los recíprocos obtenemos valores que no son números enteros, hay que multiplicar por un factor común para obtener números enteros en los tres índices de Miller que obtengamos. Y por último, estos tres índices de Miller, sin espacios, sin guiones, sin comas, se confinan entre paréntesis y ya tenemos determinado el plano cristalográfico que está dibujado. Bien, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo como es el de este plano que está sombreado en color azul. Y el primer paso es ver si el plano pasa por el origen de coordenadas. Como podemos ver, este plano no pasa por el origen de coordenadas, que es este punto de aquí, y por lo tanto el primer paso nos lo podemos saltar. El segundo paso dice el plano corta o es paralelo a cada uno de los tres ejes. Determinar la distancia desde el origen a la intersección con cada eje. Bien, pues vamos a determinar la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta cada uno de los cortes con el plano. En la primera distancia, la distancia x, vemos que el plano corta a una distancia interatómica del origen de coordenadas, por lo tanto 1. En el eje y también corta a una distancia interatómica del eje de coordenadas, por lo tanto 1. Y finalmente vemos que con el eje z no corta, por lo tanto la distancia a la intersección será infinita. Una vez tenemos estas distancias, vamos al paso 3 y escribimos los recíprocos de cada uno de estos tres valores. Los recíprocos no es nada más que sacar el valor inverso de cada uno de estos valores. Por lo tanto, el recíproco de 1 es 1 partido por 1. El recíproco del segundo valor es 1 partido por 1. Y el recíproco de infinito es 1 partido por infinito, que como ya sabéis es 0. Por lo tanto, nos queda al final los recíprocos 1, 1, 0. Ahora pasamos al punto número 4, donde dice que se multiplican por un factor común si es necesario para obtener números enteros. Como ya tenemos números enteros, no necesitamos hacer este paso. Y por último, el paso número 5, se confinan los tres valores entre paréntesis, indicando de esta manera los tres índices de Miller. 1, 1, 0. Bien, ahora vamos con este segundo ejemplo donde podemos ver el plano sombreado en verde y el primer paso es determinar si el plano cruza el origen de coordenadas o no. Se puede ver claramente que sí, que este plano cruza por el origen de coordenadas y por lo tanto lo que podemos hacer es o desplazar el plano de manera paralela o desplazar el origen de coordenadas. Yo voy a seguir esta segunda opción
y voy a desplazar mi origen de coordenadas que está en este átomo a este otro átomo de aquí. Este va a ser mi nuevo origen de coordenadas para determinar los índices de Miller de este plano. El primer paso es medir las distancias que cortan en cada uno de los ejes y podemos ver que en el eje de las X corta a una distancia de 1, ¿de acuerdo? En el eje de las Y el plano corta en -1 y en el eje Z el plano es paralelo al eje Z y por lo tanto corta en el infinito. Luego hacemos los recíprocos y serían 1 partido por 1, 1 partido por -1 y 1 partido por infinito. Con lo cual nos queda 1 menos 1, 0. Después nos faltaría ver si estos números son enteros, lo son, por lo tanto no hay que multiplicar por ningún factor común. Y por último, confinarlos entre paréntesis, 1 menos 1 y 0, poniendo el signo negativo encima del número que queremos representar como número negativo. Y vamos a terminar con este ejemplo sombreado en color naranja, donde podemos ver que el plano no corta por el origen de coordenadas, por poco, pero no corta, por lo tanto no hace falta desplazar el plano ni el origen de coordenadas, y vamos a medir las distancias que hay desde el origen de coordenada a cada uno de los puntos de corte. Podemos ver que en el eje X corta a 1/5 de la distancia interatómica, en el eje Y corta a 3/4 de la distancia interatómica, y en el eje Z corta a una distancia interatómica. Hacemos los recíprocos y nos queda 5 partido por 1, 4 partido por 3 y 1 partido por 1, que al final nos queda 5, 4 tercios y 1. Como podemos ver, en el resultado final tenemos un quebrado, por lo tanto tendremos que realizar factor común. En este caso el factor común tiene que ser 3 y tenemos que multiplicar cada uno de los 3 índices de Miller por 3. Por lo tanto 15, 4, 3. Lo confinamos todo entre paréntesis y aquí tenemos el plano correspondiente. Si lo que queremos es dibujar un plano cuando nos dan los índices de Miller de ese plano, lo que tenemos que hacer es seguir los pasos descritos anteriormente, pero a la inversa. Pongamos como ejemplo que queremos dibujar en esta celda unidad el plano 3 menos 2, 1. Bien, pues lo primero que vamos a tener que hacer es los recíprocos de estos números, es decir, 1 partido por 3, 1 partido por menos 2 y 1 partido por 1. Una vez tenemos estos valores, estos son los valores de intersección con cada uno de los ejes de coordenadas respecto del origen. Por lo tanto, en X será a 1/3, vamos a dibujarlo más o menos por aquí. En Y será a menos 1/2, es decir, a menos 0,5. Por lo tanto, nos vamos en el eje Y en dirección contraria y dibujamos el cruce más o menos a una distancia de media distancia interatómica. Y por último en Z en 1. Finalmente lo único que tenemos que hacer es unir los 3 puntos para generar el plano correspondiente. Otro ejemplo, digamos por ejemplo que queremos dibujar el plano 0, 3, 2. Lo primero que tenemos que hacer son los recíprocos de este plano, por lo tanto 1 partido por 0, 1 partido por 3 y 1 partido por 2. 1 partido por 0 es infinito, por lo tanto este plano es paralelo al eje X. En Y es 1/3, por lo tanto más o menos por aquí. Y en Z es a 1/2, por lo tanto por aquí. Como este plano es paralelo al eje X, en este caso lo que tenemos que hacer es unir los dos puntos y posteriormente trazar dos líneas paralelas al eje X.
Y por último, unir estos dos puntos que han quedado en el plano IZ. Y ya tenemos determinado el plano 032. Bueno, y con esto acaba el vídeo tutorial de hoy. Espero que os sirva de ayuda. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, no dudéis en comunicármelo. Gracias y hasta otra.